Hola, buenas a todos. Hoy estamos en Mundo TEA y estamos con la logopeda Patricia. Vamos a hacer una entrevista sobre TEA y antes de comenzar la entrevista, me gustaría que nos diese su consentimiento para la grabación y entrega de la entrevista con fines académicos y promoción de la salud. Hola, soy Patricia Ramos Caballero y autorizo a que se me grabe para los fines académicos. Gracias. A continuación, seguirán mis compañeras Laura y Lidia con las preguntas de la entrevista. Vale, pues ella es Lidia, yo soy Laura y bueno, estamos aquí en Mundo TEA. Queremos darle las gracias a Patricia de que estamos aquí, de que nos ha permitido hacer esta entrevista y pues vamos a iniciar con las preguntas. Bueno, hola Patricia. Buenas. Encantada. Igualmente. Para empezar nos gustaría saber un poco sobre su trayectoria profesional y qué la llevó a especializarse en el trabajo con niños de trastorno de espectro autista. Vale, mi trayectoria en un primer momento no era estudiar logopedia, mi pensamiento, pero sí que tenía claro que quería trabajar con personas vulnerables que necesitaban apoyo, ayuda y poder ayudarles a desarrollarse. Eso sí que tenía claro. Cuando empecé a estudiar la carrera de logopedia, sí que me fue interesando más y de lo que estudié, lo que más me interesó fue el TEA. En un primer momento, cuando acabé la carrera, sabía que quería hacer algo más, quería seguir profundizando, pero no tenía claro el qué. Y conforme iba pasando el tiempo, lo que más me llamó de la carrera sí que fue TEA, el autismo, y decidí hacer el curso de especialización y me gustó tanto que seguí un poco por esa rama. Empecé trabajando en varios gabinetes, pero bueno, la asociación me dio la oportunidad de hacer entrevistas, de trabajar con población adulta, que normalmente las carreras suelen estar más enfocadas a población infantil, pues me llamó la atención y comencé. Y es lo mejor que he podido hacer. Con lo que más me siento realizada con todo el trabajo de logopedia, pero el autismo es mi debilidad, por así decirlo. Y me encanta trabajar tanto con niños como con población adulta. Ay, bueno, qué bien, qué bonito. Y llevo ya unos años y sí que el trabajo es más duro, por así decirlo, cuesta más ver los resultados que con una dislalia o cualquier otro trastorno, pero la recompensa merece la pena. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Podría explicarnos brevemente así qué es el trastorno del espectro autista? Sí, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a lo que se conoce como una triada de Wien, al lenguaje, a la comunicación e interacción social y a las actividades de interés restringido. ¿Vale? El lenguaje en el TEA puede ser verbal o no verbal. Y tienen dificultades para entender tanto lo que es la palabra, porque es algo volátil, como para entender las expresiones faciales, los gestos, mantener una conversación o iniciarla, para mantener el contacto, aunque tengo que decir que hay muchos que no mantienen el contacto ocular, parece que no nos están haciendo caso, que su atención está en otra cosa. Sin embargo, mi experiencia me ha demostrado que haciendo una actividad que parece que no tiene nada que ver, le hago una pregunta y responde coherente y mantiene la conversación. Eso es algo que, claro, con mucho trabajo a lo mejor son en niños más adultos, más mayores, no con un 9-4, pero sí que me ha demostrado que aunque estén ahí sus cosas, escuchan y te atienden. También tienen dificultades de empatía, de entender, identificar y reconocer las emociones en ellos mismos y en el resto de personas. Y tienen mucha resistencia a los cambios de rutina, pero no todos. Hay algunos que dices, no, que hoy no va a ser esto, cariño, que tenemos que cambiar porque hoy llueve y no se puede ir al parque. Nos vamos a este sitio sin problema. Claro, pero no le podemos dejar un vacío. Siempre hay que darle una alternativa y más o menos equilibrada. En algunos, en otros, la opción puede variar más. Pues eso sería todo sobre un pequeño resumen de lo que es el TEA. Aunque
el amplio espectro hay que tenerlo en cuenta. Claro. Hay desde el que está más severo, ¿no?, tiene mayor dificultad en unos aspectos y el que en otras partes está mejor, Vale. por así decirlo. Y entonces ya nos ha dicho que trabajó, no sé si aún trabaja a la vez, tanto con adultos como con niños. Esa parte de logopeda infantil, ¿cómo aborda esas áreas día a día? No sé. Vale. El logopeda se encarga de mejorar las habilidades tanto de comunicativas como del lenguaje. En la población infantil partimos de cero, de algunos que tienen, no es que no tengan intención comunicativa, sí que la tienen, pero a veces con la forma de comunicarse no todo el mundo la entiende, porque puede ser un poco ambigua. Entonces, lo que tenemos que hacer es dotar al niño de herramientas y recursos para que pueda expresar sus deseos, sus necesidades y emociones. Porque muchas veces es como estoy cansado, no puedo más, y ¿qué hacen? Montan lo que llamamos una pataleta, gritos, pega, y podemos llegar a entender que eso es su forma de decir que estoy cansado, pues darle la herramienta para no llegar a ese momento, sino que antes te lo pueda expresar con un picto, con un gesto, con cualquier cosa. Y para ello debemos crear, como logopeda, ambientes estructurados y predecibles en la medida de lo posible. Siempre hay algo que se nos escapa y que no podemos controlar, pero si nosotros le damos la calma, le transmitimos la calma, la seguridad y le acompañamos en ese cambio que para él puede ser, para el niño o la niña puede ser un poco difícil, podemos hacer que sea más cómodo, aunque le cueste, pero hay un acompañamiento. Puede venirle mejor, puede venirle peor, pero ese acompañamiento le da una seguridad y lo lleva mucho mejor. Y mi experiencia así lo constata, que lo vamos llevando y hay algún desencadenante, alguna conducta un poco inapropiada, pero funciona ese acompañamiento para gestionar todo. Y la regulación emocional también es una de las partes que de la logopedia infantil también se trabaja. El que interprete las emociones, el que sepan cuando me siento mal y esto es lo que siento cuando me siento mal. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué necesito? ¿Puedo parar? Pues simplemente que me indique con el gesto de ya, se acabó y demás. Entonces, las áreas que podemos trabajar serían la comunicación que sea funcional. No me vale que emita un grito y eso me sirva para todo, tiene que ser algo funcional. Ese grito, pero vale, para esto, y darle una funcionalidad. Para ello podemos usar el lenguaje verbal, el lenguaje de gestos, signos, o si no hay lenguaje verbal y las posibilidades, las habilidades de ese niño lo permiten, introducir un sistema alternativo o aumentativo de la comunicación. Y dentro del lenguaje verbal podemos trabajar la articulación, la fluidez, la parte del habla, la morfosintaxis y el vocabulario. Hay que dotarle de vocabulario, que aunque sea con palabras sueltas, él pueda comunicarse. Ya profundizaremos más adelante, conforme vaya el desarrollándose, lo que es hacer una frase, construirla, y muy importante, la pragmática. Eso es lo que más que, porque es justamente el talón de Aquiles de ellos. Sí, sí. Entonces, que interpreten el lenguaje no verbal de, oye, pues esta persona no me está prestando atención o está enfadada, y no sigo yo riéndome, jajaja, y demás. O está contenta porque estoy enfadado, voy a compartir, me está mostrando tranquilidad. Y que puedan usar las palabras según el contexto, porque a veces no es lo mismo hablar con los colegas, con los amigos, que estar en una clase. No puedo usar los mismos gritos si estoy en el parque o en el patio del recreo que si estoy en clase. Tengo que bajar el tono, no, hay palabras que no le puedo decir al profesor, decirle así. Entonces, pues, ajustar toda esa parte. Y ahora hablando un poco sobre los estereotipos y los mitos sobre el TEA, a menudo existen ideas equivocadas sobre el autismo. ¿Cuáles son los estereotipos más frecuentes que usted cree que deben desterrarse? Vale. Ya me trata de pregunto. Pues creen que no tienen que les falta intención comunicativa, que no tienen ningún propósito para comunicarse, que no te prestan atención, y creo
que eso se debe desterrar. Todas las personas tienen intención comunicativa y se intenta comunicar, sea por medio de la palabra, cogiéndote de la mano y llevándote aquello que quiere, señalando, todos, incluso una rabieta, un llanto, un grito, un me golpeo, todo eso tiene una intención comunicativa. Quiero expresar algo, malestar, una galleta, pedir ayuda, un abrazo, todo tiene intención comunicativa, cualquier cosa. Ahora, tenemos que entender, darle un significado a eso. Para ello nos tenemos que fijar en qué momento hace el nene eso, qué es lo que busca y darle sentido y ayudarle a expresarlo de otra manera. Pero eso es un mito, que no tiene intención comunicativa y que rechazan cualquier tipo de interacción. También otra de las cosas es que los niños TEA no hablan, no es el caso. No, a lo mejor no hablan por medio de la palabra, pero sí que se pueden expresar de otra manera. Y aunque lo hagan los que usan la palabra lo hagan de forma más tardía, pueden hacerlo. Lo que sí que tienen es dificultades en cuanto a las ironías, el sarcasmo, las reglas sociales, todo eso sí que hay que seguir apoyándoles desde la logopedia. Pero para ello hay que tener en cuenta el contexto. Y les cuesta apreciar los detalles sutiles a los que se enfrentan, por ejemplo, los gestos naturales de las personas, las expresiones faciales, pero eso no quiere decir, como muchos dicen, que no intenten comunicarse, que no se comuniquen, que no acepten el contacto físico, un abrazo o que los toquen, porque eso hay que desterrarlo. Hay nenes que el primer día se han tirado encima de mí y me han abrazado y dices tú, bueno, déjame mi espacio. ¿Vale? Y otra de las cosas es que las ecolarias dicen, es que solamente repetir, no, puede ser un lenguaje funcional. Están expresando algo. Por ejemplo, cuando quieren al baño, ¿tienes caca? ¿Tienes caca? A lo mejor no es que tenga caca, le estoy preguntando, sino que eso se lo has preguntado tú previamente para ir al baño y lo usan para decirte, tengo que ir, necesito ir. Entonces las ecolarias sí que suelen ser funcionales y hay que trabajarlas y darle un sentido, darle las palabras adecuadas para que pueda expresar eso y no a través de esa ecolalia, sino moldearle para que sea un lenguaje más funcional. Pero esos son unos pequeños mitos de los que hay y que son otra de las cosas que no me gusta, es que siempre tienen problemas conductuales, que son agresivos, difíciles de dirigir, y no es así. Como todos, se enfadan y tienen un motivo de por qué enfadarse. Entonces, dirigir ese enfado, gestionar un ambiente relajado, también ayuda. Bueno, pues eso creo que son a grandes rasgos los más comunes. Y ahora hablando un poco sobre la inclusión en el entorno escolar, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los niños con TEA en el entorno escolar? Especialmente lo relacionado con la comunicación y la socialización. Vale. Los niños cuando son pequeños no han desarrollado todavía lo que es la empatía, no entienden el porqué de la conducta de un niño TEA. Porque a veces el no poder expresarse, se frustran, tienen conductas un poco que no son adecuadas, o para interactuar empujan, o te pellizcan así como, oye, que estoy aquí. Entonces, esas conductas los niños pequeños no la llegan a entender, como, me ha pegado, me ha pellizcado. Y entonces, ¿qué hago? Rechazo, empujo, porque a mí me gusta, me pellizquen. Entonces, ese problema lo están en el aula. Luego, las normas que no las comprenden, de un juego o de me tengo que sentar, al momento de asamblea, ahora tengo que trabajar en mesa y a mí no me apetece moverme, me apetece, o porque directamente lo necesito para regularme. Entonces, eso sí que son algunas de las dificultades. Algunas otras que os mencionaré van a ser las dificultades para entender las reglas de la conversación, no respetan los turnos, o directamente me hablas la primera frase y me voy a otra cosa. La comprensión literal del lenguaje, no entienden las bromas. A lo mejor un nene le dice, es que no sé qué, y ya es como, ¿qué? Toma. Vale. Y tampoco entienden las expresiones faciales. A lo mejor la profe puede estar súper enfadada mirándole, no hagas eso. Y sin embargo, ellos decir, jaja, me río y me sigo subiendo a la silla y de la silla a la mesa. Porque ocurre en el cole, también en el reglamento, hasta que entienden que hay unas normas, que no se puede hacer eso,
que ahora toca esto, ahora toca lo otro y demás. A veces el lenguaje que usan los profes, pues en el amplio, el lenguaje como tal, pues es abstracto porque tienen que hablar de muchos conceptos y no son materiales, no se pueden manipular, no son visibles. Entonces, ese lenguaje dificulta que ellos puedan seguir la sesión, la clase, con lo que puedan llegar a hacer la actividad y demás. Y necesitan de ese apoyo, a lo mejor que esté una persona ahí guiándoles y moldeándoles en todo momento. Por ello es importante los apoyos visuales, que a veces, al estar en un grupo tan grande, les cuesta. Sí que tienen apoyos visuales, pero precisan de más atención para llevar a cabo la tarea y los recursos que hay en los coles son deficientes en algún momento para llevar a cabo algunas tareas. También el uso de ecolalia o estereotipias para regularse, los niños no comprenden y lo ven como algo raro, algo extraño y como, mira este que dice, y lo rechazan. Entonces le cuesta incluirlo en el grupo de amigos, del juego y demás. La experiencia es que los profes sí que dicen, los maestros sí que dicen que en el cole pues muchos niños se integran, los tienen ahí como, ay mira, los tienen ahí ocupados, aunque no los entiendan mucho, pero es que es especial y lo queremos, los tienen ahí como uno más. Pero sí que en algunos juegos hay cierto rechazo. Son más vulnerables también al bullying, por desgracia, porque esto que es extraño no ayudo a combatirlo, sino me río, hago bromas y como sé que le digo esto y lo va a hacer porque es literal, le mando a él a hacer la putadita así al maestro y él lo hace y yo me libro y encima me río. Son muy inflexibles, entonces a lo mejor en los cambios de espacio o de profesional, me cuesta, tenemos un nene también, que el que hay un profesor de gimnasia que un día, por lo que sea, se te va a meter en el aula cuando estamos dando matemáticas, no lo entiende. Si es de gimnasia no tiene que estar en mi aula, tiene que estar en el gimnasio. O si esta maestra es del gabinete, no puedo verla por la calle. No me cuadra que esté fuera del gabinete. Y también tener en cuenta que las dificultades en el procesamiento sensorial, espacios ruidosos porque son clases con 20 y tantos niños, cada uno de su padre y de su madre con sus peculiaridades, que alguno grita y a lo mejor ese nene le molesta el grito. Necesito mucha luz y no la tengo exceso de luz y a mí me molesta, pues a veces cuidar todos esos pequeños detalles en el colegio pues es difícil. ¿Y qué estrategias o apoyos considera que son más efectivos para favorecer pues, la inclusión de estos niños en el aula? Vale, pues lo que hacen muchos coles, ¿vale? Que trabajamos coordinados con ellos y que creo que es importante, dar estructura y anticipación a los niños con la agenda de vamos a estar en este espacio, en este y en este. Y luego dentro de los espacios hacer como una tira donde pongamos las actividades que vamos a hacer. Esa actividad, si es muy larga, muy compleja, dividírsela en subtareas, ¿vale? Y con apoyo visual indicar qué va a hacer, qué se le pide en cada momento de esa tarea. Cuando va a haber un cambio, podemos hacer historias sociales o guiones. Poner las normas muy claras. Si estoy en clase, no puedo gritar, no puedo pegar, no corro. A ellos le ayuda, le clarifica. Y a nivel de apoyo visual, tenerlas presentes le marca mucho y les ayuda a adaptarse al espacio y a llevar lo mejor posible la mañana. Adaptar y delimitar los espacios de trabajo. Este es el espacio de trabajo. Ahora tienes que sentar en esta mesa para trabajar. Vale, ahora es tiempo de juego. Puedes irte allí a ese espacio o a este. ¿Estás nervioso? Pues tienes el rincón de la calma y que esos espacios estén identificados. El material también que sepa dónde está para que él tenga esa autonomía de, vale, tengo que sentarme, tengo que hacer una actividad de escribir. ¿Qué necesito? La goma, el lápiz y los colores, pues ¿dónde está? Y que se pueda desplazar, que él tenga esa cierta autonomía que tenemos todos. Que el lenguaje sea claro y concreto. También importante uso de SAC si lo necesitaran.
y el tiempo de procesamiento de la respuesta. A veces no es como, coge el lápiz y escribe. No. Ahora tengo que escribir, cuando puedas coger el lápiz, a lo mejor tarda 5 minutos en cogerlo, pero si presionamos, puede ser que haya una conducta de lanzar la actividad porque no estoy preparada todavía para eso. Necesitan, algunos enseguida es como, necesito el lápiz, lo cojo, y otros no. Por el contrario necesito, a ver, me está pidiendo que escriba. Vale, para ello necesito mi hoja, la tengo, el lápiz ahí. Y esos 5 minutos de regulación o de que he cambiado de sala, de actividad, y necesito esos 5 minutos para regularme, adaptarme a la nueva situación, y eso es más importante todavía que lo otro. Y a veces también asignar a un compañero como ayudante, que tengan una persona ahí de apoyo de voy a hacer el cambio esta clase, pues me voy con Pepito, y voy de la mano con Pepito, y Pepito crea un vínculo estable con él. Y eso ayuda mucho. Antes ha hablado un poco de la colaboración con la escuela. Tenemos la duda de cómo colabora el logopeda junto con los docentes y el equipo educativo para lograr una verdadera inclusión y pues una integración, y no solo una integración superficial. Vale, el logopeda, junto al cole, a la familia y el gabinete, bueno, y las actividades escolares que tengan, todos forman parte de su círculo, de su vida, de su entorno. Entonces, cuanto más conectados estemos, cuanto más intercambio de información hay entre nosotros, mejor. Por eso hacemos coordinaciones con los coles. Y diseñamos un plan de intervención, es decir, ahí tienen que adquirir un currículum, perfecto. Nosotros apoyamos desde aquí conceptos que se han trabajado ahí o que se van a trabajar y la reforzamos desde aquí, porque el trabajo en 1 a 1 puede adquirirlo mejor y luego allí va sabiendo de qué me van a hablar, esto me suena y puedo seguir mejor la sesión. Y muy importante, definir objetivos reales y funcionales en el aula. No me vale que diga, voy a trabajar frases si ni siquiera pide por palabra o centra la atención. El objetivo tiene que ser real y sí que haber una coordinación entre familia, cole y gabinete. Para reforzar o a nosotros desde aquí hacerlo primero el trabajo y que después allí. O un cambio de profe, un cambio de cualquier cosa, poder anticiparse nosotros, trabajarlo aquí y después llevarlo a cabo en el cole. Vale. Pues antes se mencionó un poco sobre que también se usan los SAC en esta parte de la inclusión en el entorno escolar. Entonces, nos gustaría como saber un poco, bueno, ya sabemos que los SAC son los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. ¿Cuáles son esos sistemas, esos tipos de sistemas como más útiles en los niños con TEA y cómo se podría averiguar el tipo de SAC que es más idóneo para cada niño con TEA? Vale, hay varios, hay muchos, hay un amplio abanico, igual que el espectro, ¿vale? Pero lo más importante es que se debe valorar al niño en todas las áreas de su desarrollo, conocer sus habilidades, sus características y sus necesidades y en función de ello diseñar el SAC que mejor se adapte. Siempre tenemos que tener en cuenta que es un poco por ensayo y error, que pensamos que es uno, probamos y a lo mejor al nene no le viene bien y tenemos que cambiar. Pero siempre tiene que ir personalizado, individual, con las cosas que a él le gustan. No me interesa ponerle los coches si a él no le gustan. Si le gustan las galletas, le gustan las motos, pues le pongo motos y galletas. Para ello es importante el trabajo multidisciplinar y la evaluación por parte del logopeda, que tiene que tener en cuenta a la hora de implementar un SAC, un tipo de SAC u otro, las habilidades cognitivas, las motoras, las visuales, el nivel de lenguaje, que sea verbal o no verbal, y las funciones comunicativas del niño. Además, se debe tener en cuenta el entorno, dónde lo necesita, para qué lo necesita y si las personas que están en ese entorno están dispuestas a implicarse, a usarlo y a aprenderlo. Porque todos sabemos coger el pito y se lo enseño, pero ¿y si es la lengua por signos? El comunicador, tengo que ir buscando entre diferentes categorías cómo
lo hago. ¿Estoy dispuesta a aprender ese mecanismo? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hay diferentes, como os he dicho, sistemas. Os voy a decir un poco los que más conozco porque son los que más se usan con los nenes que estamos trabajando nosotros aquí en el gabinete y en la asociación, que son el sistema PEP, los libros de comunicación, el sistema bimodal o las aplicaciones de comunicadores como la tablet, que la usan la mayoría de los nenes. Los más conocidos son esos en mi trabajo, pero lo ideal es la combinación de varios, porque para las rutinas podemos usar los pictos, es como tienes que hacer esto, después esto y la ayuda, un guión. Los signos para rapidez. Si tengo que buscar en mi comunicador el picto de acabar, pues a lo mejor el signo es más rápido y no me frustra el no poder encontrarlo. Y el comunicador se usa más para un lenguaje más elaborado, para crear oraciones. Vale, os voy a comentar lo que es el PET. El PET es un sistema de intercambio de imágenes que tiene 6 fases de entrenamiento, en la que en un primer lugar al nene próximo te da la tarjeta o el picto, la foto, y tú le entregas algo muy motivador. Después el espacio entre la persona que se lo tiene que dar y el nene está más lejos, o el picto está en otra punta, el nene se tiene que desplazar y cogerlo y llevárselo a la persona. Lo siguiente es, la tercera fase sería discriminar entre 2 imágenes que me apetecen mucho, que son muy motivadoras, cuál quiero realmente entender que esta la rechazo y esta es la que he elegido. Luego pasaríamos a la fase de estructura de oración, que sería la 4, en la que pongo el picto de quiero esto o quiero esto otro, y la fase 5 y 6 serían más complejas, donde puedo comentar sobre el entorno y responder a preguntas. El comunicador que más estoy viendo, sí que es cierto que está el Proloco, que también lo usan, pero el que más están usando, y se ven en los comunicadores, en las tablets de los chicos, es el GRIP. El Asterix GRIP, que es el que ofrece Arasar y de donde se saca la mayoría de los pictogramas, tanto en el cole como aquí y en las diferentes asociaciones. Y lo que hace es que se agrupan los pictogramas por categorías casa, pues todos los objetos de casa, y entonces el nene pincha en esa celda, ve todo el vocabulario y expresa lo que quiere. O baño y quiero pipí, me falta papel. O en el cole pues tengo la clase de matemáticas, tengo la clase de lengua, el patio, leer, escribir, contar. Dentro de la categoría tienen diferentes apartados de diferente vocabulario, pero siempre por categorías semánticas, para ofrecer más agilidad y más comprensión. Pues esos serían los 2 que más se utilizan. Por último, con el trabajo en la familia, ¿qué papel tiene la comunicación entre familia y logopeda? Y también qué se les suele recomendar a los padres, si hay algunos ejercicios para hacer en casa y así ayuda a la evolución del niño. Vale, os comento. El trabajo, como he dicho antes, coordinado con el cole, con la familia es importante. La familia nos tiene que transmitir qué necesidades tiene, cómo ven a su hijo, qué creen que necesita su hijo, porque como la familia nadie lo conoce, y nosotros a partir de ahí ir trabajando con diferentes objetivos, porque por edad nos podemos marcar unos objetivos, pero igual a la familia no le hace falta ese objetivo en ese momento. Entonces tenemos que escucharlos, ver qué dificultades están teniendo y trabajarlas. Porque ahí es cuando se van a involucrar más la familia, si ven que tú estás intentando ayudarlos con una dificultad que ellos tienen, a que si estás trabajando simplemente por currículum o porque se acerquen un poco a sus iguales. Entonces, sí que hay comunicación entre ellos, con la familia nos dicen, pues mira, estamos teniendo, en el cole nos han dicho esto, de dificultades en esto, en aquello otro, y nosotros aquí reforzando. ¿Cómo va esto? Pues así, vamos a hacer un viaje, pues reforzárselo aquí, anticiparse y demás. Es muy importante la comunicación con la familia. Son los que nos van a poder contar más cosas y nos van a dar un poco el guión a seguir, marcar los objetivos que son necesarios, que si no le sirve de nada que le trabajemos la escritura si no es capaz de pedir ir al baño o no quiero tomate, y por eso
tiene una conducta en casa desafiante. Entonces, el trabajo con ellos es especial. ¿Qué hacemos desde Logopedia? No le mando el trabajo como tal, sino que intenten fomentar esa intención comunicativa que los niños tienen, que la fomenten, que hagan juegos con ellos, que se tienen que tirar al suelo, involucrarse en su juego, no como está ahí sentado jugando a lo suyo, no lo molesto, que no me salga el follón. No, que intenten buscar durante la rutina del día un momento de 5 minutos, aunque sea, pero cómplice entre sus hijos y ellos, y que pueda haber una comunicación efectiva, funcional, que les motive a decir, oye, pues esto suena bien, me han hecho caso, he podido jugar con mi madre. Y entonces a los niños les reconforta y a los padres el poder estar ese rato de calidad con sus hijos, pues es como, ay, he hecho esto, qué guay. Y que vienen súper contentos y vienen motivados para seguir trabajando. Pero el trabajo como tal, simplemente que pasen tiempo de calidad con sus hijos. Claro, es lo más importante. Bueno, pues eso es todo. Y esto es todo. Muchas gracias por la entrevista y por responder a las preguntas y por atendernos sobre todo. Sí. Gracias a vosotros por estar aquí, por hacer visible el TEA, por aguantarme. No, nos ha sido una experiencia increíble, de verdad. Y que continuéis, que sigáis apoyando, que acabéis la carrera, que sigáis apoyando a estas personitas que nos necesitan. Claro que sí. Gracias a vosotros por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.